Vamos a charlar ahora con una política que fue la cara y la voz del PSOE en el Congreso, persona muy cercana a Rubalcaba y con una dilatada trayectoria en el socialismo, tanto a nivel local en Valladolid como a nivel nacional y europeo. En 2019 abandonó el PSOE por discrepancias con Pedro Sánchez y su relación con el independentismo catalán, y posteriormente ha estado en Ciudadanos y actualmente en Izquierda Española. Ya es Soraya Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soraya, ¿qué queda del partido que usted conoció y donde tuvo tantos cargos de responsabilidad? Bueno, la verdad es que, como muy bien has dicho, ya en el 2019, en la carta en la que me di de baja del partido, dije que no podía, no reconocía al Partido Socialista haciendo depender la gobernabilidad de España, porque pactar no es lo mismo que depender, hacer depender el gobierno de aquellos que tenían un proyecto que no era un proyecto, que no podía ser un proyecto de país compartido, porque lo que no compartían era el concepto y el proyecto de país, y que acababan de hacer lo que para mí es, en términos políticos, un golpe de Estado, ¿no? Contra la Constitución. No entendía que el Partido Socialista, que había sido ante todo un partido con un proyecto político para toda España, abandonara esta noción, esta idea, de que España, en fin, empezáramos a hablar de que España era una nación de naciones. No lo es. España es una nación de ciudadanos iguales, y que abandonara ese espacio central, ¿no?, de la socialdemocracia. ¿Y entonces ahora? ¿Y qué Partido Socialista ves ahora entonces? Bueno, pues ahora mismo efectivamente no reconozco lo que está pasando, en el sentido sobre todo de esta cierta complacencia, ¿no?, que yo creo que es lo que hemos visto el otro día en la rueda de prensa del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, y que hemos visto hoy, una cierta complacencia además con la corrupción. Él dice, bueno, la medida más contundente en esta regeneración política, o para combatir la corrupción dentro del partido, tras pues este escándalo, es, digamos, la expulsión de Ábalos, 16 meses después de que se le abriera expediente sancionador. ¿Debería haber dimitido, convocado elecciones, o haberse sometido a una cuestión de confianza? ¿Cuál crees que sería la solución? Yo creo que la respuesta no ha estado a la altura de la grave crisis que ha supuesto lo que hemos conocido todos los españoles a través de unos audios grabados por Koldo, y que a mí personalmente me resulta muy difícil de creer que eran desconocidos hasta ese momento por todo el partido, y bueno, por él mismo. No sé si conocía toda la dimensión, pero indudablemente en agosto de 2021 Pedro Sánchez por la mañana, recordar, llamó a Ábalos y le cesó fulminantemente de su responsabilidad de ministro de Transportes y a la vez de secretario de Organización. Nunca en política se ha producido un cese de estas características. Tu segundo, tu mano derecha en esta carrera, ¿no?, en las primarias. O sea, la clave es que faltan explicaciones de ese cese. Nunca se nos dijo. Y que luego se le recuperan las listas. Nunca se nos dijo. Empezamos a suponer, desde luego, que si había problemas, si su vida disoluta, si sus gastos, si posibles operaciones, actividades ilegales en torno al ministerio, pero nunca nos dio una explicación. Yo creo que lo que se hizo fue ganar tiempo, esperar a que aquello no explotara, y mientras tanto se le recuperó en las listas del 2023, y bueno, y también se oyó que se estaba esperando a mandarle a Europa en las elecciones europeas. Lo que pasa es que el escándalo explotó antes. Yo siempre dije que lo que hacía Ábalos lo sabía Cerdá, porque era su segundo en el partido, y además el hombre de Cerdá era Koldo, que se le colocó a Ábalos como chofer. Era imposible que el presidente del Gobierno no conociera de alguna manera que en el Ministerio de Transportes se estaban produciendo irregularidades. Yo no digo la dimensión de las irregularidades. Pero sí que ves cierta complicidad del presidente del Gobierno con todo lo que estamos viendo, tanto el caso Ábalos. Yo creo que hay una cierta complacencia, y hoy además se nos ha dicho que hoy hemos tenido un retroceso, ¿no? El otro día la comparecencia de Sánchez en Moncloa, en Ferraz, que nunca había comparecido, creo, desde que es presidente del Gobierno. Me corregís, que a lo mejor ahí me equivoco, pero fue a Ferraz a perimetrar la responsabilidad. Dijo: esto no tiene que ver con el Gobierno ni con mi persona, tiene que ver con el partido. Y sin embargo hoy hemos retrocedido, porque hoy ya ni tan siquiera es una cuestión del partido. Hoy ha vuelto a ser el caso Koldo.
Pero ¿desde cuándo el caso Koldo es el caso Koldo? El caso Koldo ya era el caso Ábalos. Y el caso Ábalos se convirtió en el caso Cerdá, que es el caso del PSOE y, desde luego, del Gobierno. Porque cuando se habla de un presunto amaño masivo de contratos, dos no delinquen si no hay una estructura que se lo permita. Y en Ferraz no se amañaban los contratos. En Ferraz es posible que se repartieran el dinero, pero de contratos amañados en el Ministerio. Por lo tanto, el problema está en el Gobierno. Es un caso de corrupción del Gobierno, donde un ministro que tenía la máxima responsabilidad en el partido y su sucesor, que era su segundo y luego le ha sustituido, están de cabecillas de una presunta trama criminal. ¿Cómo es posible llamar a esto hoy caso Koldo, donde hay 3 personas? Esto lo ha dicho el presidente. Por eso digo que cuando un caso de esta gravedad se tiende a minimizar, como creo, es mi opinión, que posiblemente, como creo que se haya intentado hacer hoy, minimizar esto, yo creo que lo que hace es ser complaciente. Además, se nos ha dicho que, por favor, abandonemos la idea absurda de que la corrupción es igual en todos los sitios. Es decir, que hay corrupción. La corrupción tiene una dimensión cuando afecta a un partido, a la derecha, y tiene una dimensión diferente cuando afecta a la izquierda. A mí me parece injustificable. Usted ha dicho que cuando perdieron las primarias en 2014, bueno, muchos vieron cosas raras y propusieron incluso impugnar, pero Eduardo Madina, que era el otro candidato en ese momento, bueno, pues no quiso poner en peligro al partido. ¿Qué vieron? Bueno, nosotros no vimos. Si hubiéramos visto, quiero decir, los que estábamos en el equipo más cercano, ¿no?, de las primarias de Eduardo Madina, pero sí que es verdad que nos llamaron de territorios y nos dijeron que por qué no impugnábamos la mesa, porque había habido militantes que habían aparecido como votantes en el censo y, sin embargo, o bien no estaban viviendo ya allí desde hacía muchos años y no se les había dado de baja, o no estaban al corriente de pago, o simplemente sabían, porque les constaba, que ese día no estaban en ese sitio, en el lugar de la votación. Eso nos llegó. Indudablemente, yo no puedo decir ahora que hubo un fraude en unas elecciones donde no se hubo una impugnación para verificar si eso era cierto. Sí que puedo decir que me sorprendió enormemente la naturalidad que oímos en estas cintas grabadas por Koldo, en las que se habla con la misma naturalidad de robar votos que de robar dinero público, con la misma. Y claro, la importancia, también digo un poco cuando se minimiza, ¿no?, cuando el presidente del Gobierno se le pregunta, cuando a Pedro Sánchez se le pregunta, oiga, eran sus primarias, ¿qué ha sentido cuando ha oído esto? Era su gente, sus encargados de campaña. Y dice, bueno, yo gané por 17.000 votos, que en todo caso serían 16.998, si es así. Sí, de momento sabemos que hay 2 que... Claro, al menos ya sabemos que no serían. Y el proceso fue normal. Hombre, un poco de indignación, ¿no? Oiga, pues ¿qué quiere que le diga? Yo gané por esta diferencia, pero a mí se me abren las carnes que las personas en las que yo he confiado mi proceso de primarias sean capaces de hacer esto. Pero bueno, la verdad que un poquito, en fin, cuando uno decide que los avales se les guarde Koldo... Bueno, una noche estuvo. Señora Rodríguez, hay muy pocas voces críticas dentro del Partido Socialista. Hoy el propio presidente ha dicho que daba las gracias por el apoyo que ha tenido de la Comisión Ejecutiva. Bueno, Paje, Lambán, Susana Díaz, el alcalde de Mérida, el alcalde de León, son las voces que estamos escuchando estos días un poco más críticas, o muy críticas incluso. ¿Por qué cree que el resto calla? ¿Por qué, digamos, se permite esto? ¿Por qué no hay una revolución interna, no ya contra Sánchez, sino contra todo lo que está pasando? Bueno, yo claro, no podría decir por qué. Lo que sí que sé, o sea, lo que sí que he visto es que cuando nosotros perdimos las primarias en 2017, cuando la candidata era ya Susana Díaz en la segunda, teníamos efectivamente un problema ideológico muy importante. No estábamos eligiendo un secretario general o otro, estábamos decidiendo si el Partido Socialista podía traspasar determinadas líneas rojas y, con el peor resultado electoral de su historia, gobernar de la mano... Una cosa es la cuestión ideológica, otra cosa es sanear las siglas, que es lo que tendría que estar ahora el partido. Explico esto porque a partir de ese momento algunos, como yo, entendimos que habíamos perdido una batalla.
pero que no habíamos perdido la guerra y que merecía la pena, dentro del partido, seguir defendiendo lo que habíamos ideológicamente, por lo que habíamos estado peleando. Pero, sin embargo, a partir de ahí, muchos dijeron que eso era hacer daño al partido, que debíamos callarnos, que debíamos dar un voto de confianza. Pero claro, el voto de confianza fue que todo lo que decíamos que no se podía hacer, se estaba haciendo. Y yo creo que a partir de ahí, el sanchismo, que por eso yo creo que tiene marca propia, ha exigido al Partido Socialista ser más sanchista que socialista. Y toda la disidencia se ha castigado. Y es evidente. Y no hay debate interno. El ejemplo es claro. Si tú tardas mucho menos en echar a Nicolás Redondo, expulsarle del partido, que a Ábalos, y a Nicolás le echas porque discrepa de la línea ideológica, del momento, porque esto ha cambiado mucho en estos 7 años, del momento, está claro que es que no permites la disidencia. Pues vamos a hablar de un sanchista. Usted fue una persona cercana a Zapatero, fue secretaria de Estado de Cooperación cuando gobernaba el presidente Zapatero. Desde las últimas elecciones se ha convertido en un defensor del sanchismo a ultranza. Por cierto, hoy un medio publica que pudo haber recibido pagas millonarias de una petrolera pública de Venezuela. De eso no le voy a preguntar porque bueno, es algo que ni sabemos y habrá que confirmarlo. Pero ¿qué opina del papel del expresidente? Claro, yo es que dejé efectivamente a Zapatero cuando los dos estábamos en el mismo sitio. Estábamos los dos con Felipe González, con Alfonso Guerra y él, como expresidente, apoyando la candidatura de Susana Díaz y escribiendo en un documento, como veríamos a Sánchez, que los secretarios generales autonómicos en el Comité Federal escribieron un documento para decirle con quién no podíamos pactar, con quién. Ahí estaba Zapatero, claro, yo le dejé ahí los dos estábamos en la misma cosa. Luego, pues yo no comparto, igual que él, claro, no compartirá ni mucho menos nada de lo que yo estoy diciendo, ni nada de lo que yo he hecho durante este tiempo. Quiero decir que estuvimos juntos y nuestros caminos se separaron y además han sido muy dispares, en el sentido de que yo siempre... Yo no me he rendido al sanchismo, creo además, siempre lo he creído, que es necesario que la gente progresista de izquierdas de este país sepa que se puede ser socialista y estar en contra de una amnistía, es decir, de un acto de corrupción política, que lo es para mí, con todos los respetos. Impunidad por votos es corrupción política, que se puede ser socialista y estar en contra del cupo catalán, que se puede ser socialista y estar en contra de que se desmembre el mayor instrumento para ayudar a los más vulnerables, como es la Caja Común de la Seguridad Social, y esto me parece que es absolutamente necesario, porque si no hay una generación de jóvenes que se piensan que el socialismo es una opción política que no tiene un proyecto de país, que no cree que España tenga una integridad territorial que hay que defender y que además es la base de su ideología. Bueno, pues se puede ser socialista y hay mucha gente que lo sigue siendo y que piensa esto. Soraya dejó a Zapatero firmando ese documento y dejó a Óscar Puente, de número 2 en el Ayuntamiento de Valladolid cuando usted se presentó y luego dio el salto al gobierno. ¿Le reconoce al ministro de Transportes? Sí, sí. En este caso sí. Sí, quiero decir que, bueno, yo creo que Óscar tiene un estilo de hacer política que es muy distinto al que yo he tenido siempre. Y bueno, es verdad que hay gente que cuanto más poder tiene, imagino, claro, ser alcalde de Valladolid es, bueno, hemos tenido alcaldes, me acuerdo de León de la Riva, que menudo estilo de ir por la calle, y luego viene por aquí también de contertulio a veces, Claro, pero bueno, pues hay gente que eso le cambia un poco. De todos modos, yo creo que el estilo de Óscar ha ido increciendo. Es un estilo político que sí reconozco, que nunca he compartido y que no me gusta, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay que hacer... Yo creo que en política es verdad que hay momentos, y bueno, yo he tenido mis momentos con Soraya Sáenz de Santa María y tal, pero sales al pasillo, hablas. Yo creo que en política hay que entender que sin la negociación y sin el acuerdo eres un fracaso. Y ahora estamos en un momento en que se ha llevado de tal forma la polarización ficticia, porque créeme, he estado estos últimos 5 años en Europa. En Europa el Partido Popular
Europeo y el Partido Socialista Europeo lo pactan todo y Europa avanza gracias a esos avances con el Partido Liberal, con los verdes, pero ellos... Y vienen aquí y dicen que no pueden hablar, que no se pueden entender. Es mentira. ¿Qué imagen podemos tener en Europa con todo lo que está pasando? Pues no. Más allá de que, bueno, habrá que ver si todas estas adjudicaciones son fondos europeos para muchas empresas, vamos a ver cómo termina. Pues mira, yo te puedo decir que, claro, mantengo ahí pues amigos, porque hemos estado, claro, 5 años, no hace tanto que lo he dejado, y a mí el otro día me ponían mensajes y me decían que, bueno, que entonces dimite, entonces se produce una dimisión. ¿Por qué? Porque en Europa, pues está el caso del presidente de Portugal, ¿no? El presidente acusado de tal, que luego no fue tal, inmediatamente. Esto es bastante normal, es decir, la cultura de la dimisión en Europa es diferente a la que hay en España. Y claro, también saben de las dificultades de este gobierno, porque el problema ahora es que se ha destapado una caja porque lo estamos oyendo, ¿no?, de corrupción, de historias sórdidas, de utilización y de mujeres prostituidas. Es todo bastante, en fin, ¿no?, un poco escatológico a veces, ¿no? Pero este gobierno no podía gobernar antes de que esto explotara, porque claro, me hace mucha gracia hoy que la oigo a Yolanda Díaz decir, o a María José Montero, ya no lo sé, perdóname, dice, nos sobran motivos para querer seguir en el gobierno. Bueno, os sobrarán motivos, pero os faltan votos para hacer un presupuesto. Yo es que soy una antigua, a veces me siento como Cánovas y Sagasta, pero el presupuesto es la expresión contable de un proyecto político. Si no tienes presupuesto, no tienes proyecto político, y por eso toda la vida, sin presupuesto, se convocaban elecciones y se llamaba a las urnas. Pero si este gobierno se mantiene, va a ser para estar. Olvidémonos, no va a ser para gobernar, con el deterioro de un escándalo de corrupción muy grave, es el número 2 del partido que le sustituye el número 2 del partido y son los 2 cabecillas de una presunta organización criminal. Hay que dar muchas explicaciones y además van a seguir investigaciones, porque la corrupción no se hace entre dos. Vamos a ver qué le preguntan nuestros contertulios. César. Hola, ¿qué tal? Soraya. Bueno, lo primero, como ciudadano no afiliado a ningún partido, agradecerte la claridad de exposición y que como conocedora de los intríngulis del Partido Socialista nos has añadido más datos que clarifican todo, ¿no? Creo que eres jurista y como tal, aprovechando la situación que vive España, la democracia en general y más en nuestro país, si las democracias deben dotarse de unos mayores instrumentos de carácter jurídico para evitar a veces la indefensión con normas jurídicas ya existentes o creadas ex profeso, para que al final las instituciones sufran la degradación que están sufriendo en la actualidad. Dotarnos de más normas que efectivamente ayuden. O de mejores, perdón. De más o mejores normas, posiblemente, es decir, esa es una opción. Pero a mí me parece que tenemos estructuras y normas y de lo que carecemos en estos momentos es de responsabilidad política para hacerlo. Es decir, aquí, mira, con que Pedro Sánchez, en este caso, hubiera hecho lo mismo que exigió a Mariano Rajoy, estaríamos en otra situación. Oiga, en política el perdón no sirve. En política lo que sirve es asumir responsabilidades. Con que la izquierda, en este caso, actúe de la misma forma que se actuó con el caso Gürtel, ya habríamos avanzado. Hay que ser responsables y, desde luego, tiene que haber una responsabilidad política para asumir los errores, que no se hace solamente pidiendo perdón, y también yo creo que tiene que cambiar, es decir, este panorama político de absoluta polarización y no entendimiento, que lo único que eso sí que daña a los cimientos de la democracia, porque a la gente no se le puede decir que gobernar para que no gobierne otro ya es suficiente, o que las opciones solamente son que un partido de centro-derecha se entienda con la extrema-derecha o que un partido de centro-izquierda, que es lo que antes era el PSOE, solo pueda gobernar entendiéndose con la extrema-izquierda y con la extrema-derecha, porque para mí Junts es la extrema-derecha. No, hombre, un partido de centro-izquierda y de centro-derecha pueden entenderse,
pueden llegar a acuerdos y pueden además establecer mecanismos para que los extremos no condicionen las políticas que afectan a todos los españoles. Laura. Buenas noches, Soraya. Ya son muchos años alejada del Partido Socialista. Quiero entender que por su proyección dentro del partido, por sus responsabilidades, también usted, bueno, pues algo le dolerá, ¿no? O algún sentimiento le removerá cuando vea al Partido Socialista en lo que se ha convertido con Pedro Sánchez. Hemos escuchado históricos del Partido Socialista también cuestionar. Decía antes que además no se permite la disidencia, que o eres sanchista o eres socialista. Es como una contradicción, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en el Partido Socialista y si usted se plantearía el retorno a las siglas del Partido Socialista? ¿Qué tendría que ocurrir, qué tendría que cambiar para retornar al partido al que usted perteneció? Bueno, dolerme, claro que me duele, porque, Laura, si no me duele, pues ¿qué hago yo aquí hoy? Quiero decir, cuando yo digo, por favor, o sea, hay que parar el sanchismo, que es Sánchez y los que le han seguido de forma ciega, convirtiendo órganos del partido como el Comité Federal. El último fue una cosa en la calle en la que cantaban una canción de Rafael Acarrá. Eso era el Comité Federal, máximo órgano entre Congreso y Congreso. Pues cuando digo, por favor, hay que parar, hay que reflexionar y que el sanchismo no se lleve por delante el Partido Socialista. Pues si no me doliera, no estaría hablando esto y aportando desde, en fin, ya el papel que ocupo, muy pequeño, cuando me llaman, pues hablo. ¿Por qué? Porque creo que estar en contra de la deriva que se ha llevado durante estos años, de algo que, honestamente, o sea, esta legislatura ha nacido de un acto de corrupción política que ha liderado en sus negociaciones el presunto cabecilla de una organización criminal, Cerdá, con Junts, con Puigdemont huido de la justicia. ¿Cómo no va a hacer eso daño a la democracia? Fuera de este país, en Bruselas, un huido de la justicia con una persona que ahora sabemos mano derecha del presidente del gobierno y presunto cabecilla de una organización criminal, negociando votos por impunidad. ¿Volvería el Partido Socialista? Con ataques a las instituciones, que esto ya viene de antes, judiciales, policiales, porque efectivamente poner en marcha la amnistía necesitaba hablar de eso que solo hablaba antes la extrema izquierda, que es lawfare. Volver, no, volver con el cuerpo, cómo era el tango, no lo sé. Yo creo sinceramente que sí, que me parece que merece la pena que también dentro ahora mismo del partido, y se están saliendo voces, se están moviendo, salga la gente, como ha salido el alcalde de León hoy, que ya, es decir, acompañen a Alfonso, acompañen a Paje y a Felipe, que durante este tiempo han estado bastante solos, que levanten la voz, que diga que la gente comience a escucharles y que el espacio de una izquierda moderada, centrada, sea efectivamente también una alternativa importante para hacer políticas para nuestro país. Ismael. Muy buenas noches, Soraya. Hola, Isma. Sin acritud, y desde el máximo respeto, aunque solo sea porque nos conocemos hace casi 30 años, porque hemos compartido muchísimas décadas de militancia socialista, no me interesa mucho tu opinión de lo que ocurre en el partido ahora mismo. Soy muy sincero. Te lo digo porque no tengo muy claro si hablas desde el rencor o desde la nostalgia. Pero yo, que soy socialista, como tú, creo que en el fondo tienes que tenerlo, yo no soy sanchista, porque antes a Felipe se decían felipistas, a Zapatero eran zapateristas. Siempre se pone lista para intentar solapar lo que es la parte socialista de la ideología. Y se hace con tono despectivo intentando decir esto no es la corriente ideológica que tiene 150 años de historia, sino esto es un señor que quiere romper la dinámica del partido. Como lo he visto tantas veces en 30 y pico años de militancia, ya me cansa. Entonces, aprovechando que bueno, llevas un tercer partido que es Izquierda Española, has estado en el PSOE, has estado en Ciudadanos, has estado en Izquierda Española, y compartes militancia con alguien que también compartiste en Ciudadanos, como ese señor Igea, que ha manifestado algo que me interesa y que es de una televisión autonómica. Entonces, me apetece preguntarte más eso y por eso que por tu opinión del PSOE, con todos respetos. Y es, el señor Igea, tu compañero de filas, ha reconocido por fin, después de 7 años, que se equivocó y que tenía que haber dado el gobierno a Tudanca. ¿Cuál es tu opinión, que entonces eras la presidenta del partido en la ejecutiva de Luis Tudanca, de que eso no ocurriera y rompiera con 32 años de gobierno continuado del PP, que ahora va por 39 porque han pasado 7 años más?
Pues Ismael, entiendo perfectamente que no te interese para nada, porque yo sé que hay muchísimos militantes que no que les puede parecer, o sea, no, como a ti, no interesarles para nada lo que yo digo. Yo creo que precisamente, ahora te voy a contestar a la última pregunta, pero permíteme hacer un comentario. Es de plena actualidad, es de plena actualidad, sí, sí. lo dije. Pero vamos, le voy a contestar, Sí, sí, quiero sí, decir que no estoy haciendo un ejercicio de escapismo, que precisamente como hemos compartido muchos años de militancia, de verdad, Ismael, ¿tú reconoces al partido en el que hemos militado juntos, por ejemplo, cuando un secretario, un comité federal, tú has estado en comités federales, máximo órgano entre partido, entre Congreso y Congreso, con un orden del día, con debates, ¿tú reconocías a tu partido cuando suspendieron el comité federal para salir a la calle, poner la canción, perdona, de Rafael Acarrá y empezar a aplaudir y decir, Ismael, cuando en este partido en el que, perdona, espera, ya acabo, ahora ya, en el que, como muy bien hemos compartido y hemos estado militando, ¿tú te imaginas que nos presentemos a unas elecciones en aquel momento y digamos que no va a haber amnistía de ninguna manera? Insultemos a aquellos que lo están insinuando, porque decimos, están mintiendo cuando dicen que el Partido Socialista va a dar una amnistía, están mintiendo. Y solamente a la vista de un resultado electoral, sin ninguna consulta, un comité federal que hablara de esto, consulta las bases, plantear un referéndum, porque se ha votado a diputados que tienen su escaño, donde han dicho a sus votantes no habrá amnistía. ¿Tú crees que eso en ese partido en el que tú y yo hemos militado? No, eso no es el Partido Socialista. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un partido sanchista, donde además es imposible pensar, porque tú lo sabes, que no hay una disidencia, que no hay gente que piensa que eso no es así. ¿Qué ha sucedido? Que la gente que no estaba de acuerdo o se ha callado porque no hay cauce interno para expresarlo, o se ha ido. Y contesto al final y ahora ya sí, dije... breve porque nos tenemos que marchar. Un gravísimo error, precisamente por el que un proyecto como el de Ciudadanos, un proyecto que podría ser socialdemócrata, socioliberal, mira Macron en Francia, que yo creo que sería estupendo que ahora mismo España tuviera una opción de este tipo, de centro amplia pero de centro izquierda, socialdemócrata, socioliberal, haya acabado en la desaparición. Una gravísima equivocación. En Castilla y León había que haber pactado con Tudanca, claramente. Tudanca había ganado, la vocación de un partido como el de Ciudadanos era desde luego conformar mayorías con aquellos que han ganado, pero desde luego en una comunidad autónoma como Castilla y León romper tantos años de gobierno del mismo partido, por higiene democrática, más allá de otras razones. Creo que en esa... Bueno, pues Soraya Rodríguez, yo creo que siempre es bueno escucharla, sea cada uno la opción política que tenga. Ha sido un placer que esté aquí en Cuestión de Prioridades. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias.